La bienvenida aquí en la Cocina de las Noticias por Radio Continental a un gran economista. Él es director de la Fundación Libertad y Progreso. Me estoy refiriendo a Aldo Abraham. ¿Cómo estás, Aldo? Silvio Sacomani te saluda, bienvenido. Buenas tardes, bien, un gusto estar charlando contigo. Igualmente, Aldo. Bien, la primera consulta que en rigor son dos en una. La primera tiene que ver con a qué le adjudicás si esta pax cambiaria, más allá de que el dólar volvió a subir apenas, pero está manteniendo la tendencia negativa en lo que va de enero, y a su vez la disminución del riesgo país, que está por perforar ya los 500 puntos, se encuentra en 514 puntos básicos. A ver, lo primero es entender de qué se trata cuando hablamos de riesgo país, porque pareciera que porque el riesgo país baja pasan determinadas cosas y en realidad el riesgo país es una consecuencia, ¿no? Porque seguro es la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bonos de la Argentina, del Tesoro argentino, con respecto a la diferencia que se supone que sería la tasa de interés de riesgo cero, ¿no? De Estados Unidos, que es el bono del Tesoro de Estados Unidos. No existe tal cosa como riesgo cero, pero para compararlo con algo se compara con el bono del Tesoro de los Estados Unidos equivalente. Esa diferencia, obviamente, cuanto más grande es, significa que menos de la gente quiere invertir y comprar deuda de la Argentina, prestarle a la Argentina porque somos más desconfiables. Obviamente la diferencia es más amplia. Cuanto más baja es que nos volvemos más confiables como para invertir y comprar bonos o prestarle a la Argentina dinero. O sea, es una consecuencia, ¿no? La gente confía más y empieza a comprar bonos de la Argentina, también a hacer otras inversiones y otro tipo de ahorros en la Argentina, y eso hace que los bonos del tesoro argentino rindan menos y la diferencia se achica. O sea que es una muestra de confianza, ¿no? Esa misma, acá lo que estamos viendo también reflejado en parte, no es todo eso, pero sí en una buena parte, reflejado en el mercado cambiario, es también esa confianza, ¿no? Por dos vías. Una, porque nosotros tenemos más confianza en el futuro de la Argentina, demandamos más pesos. Antes de las elecciones el riesgo país estaba por las nubes porque no queríamos ir de la Argentina y salíamos a través del dólar, pero también porque habíamos dejado de demandar pesos y el peso se estaba depreciando, ¿no? Uh-huh. Y eso se veía en parte también en la suba del dólar. Bueno, ahora la gente está más tranquila, vio que no vamos a volver a las políticas del pasado, entonces está más dispuesta a demandar pesos. Si demandás más pesos, claramente eso tiene un impacto en que puede estar subiendo o recuperándose un poco el valor del peso y lo vas a ver reflejado en el valor del dólar. Y por el otro lado, claramente si hay más gente queriendo invertir en la Argentina y menos argentinos queriendo sacar la plata al exterior, ¿no? Fugar sus ahorros, y eso quiere decir que hay más gente vendiendo dólares que comprándolos, ¿no? Uh-huh. La diferencia de lo que pasaba antes de las elecciones. Entonces vas a ver un dólar bajando, por un lado, pero bueno, también el reflejo de esta mayor confianza de argentinos y extranjeros en la Argentina, que también se está reflejando en una de mayor demanda de deuda de la Argentina y por lo tanto baja el riesgo país. O sea que son la consecuencia del mismo factor, ¿no? La baja del dólar y también el tema de la baja del riesgo país. Del riesgo país, exactamente. De todas maneras hay empresas y también provincias que han vuelto a los mercados internacionales a colocar deudas. Sí, porque no es que solamente nosotros, los argentinos y los extranjeros, nos estamos animando solamente a comprar a pública nacional, ¿no? También nos estamos animando a comprar, prestarle también a otros actores económicos de la Argentina, entre ellos las provincias y el sector privado, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que están aprovechando todas las empresas y los gobiernos provinciales para tomar deuda, que hay
un buen ánimo porque los argentinos confirmamos en las elecciones, algo que antes de las elecciones dudábamos, que seguimos apoyando este rumbo a la normalidad que lleva el gobierno, ¿no? Y entonces, y esto es lo que y lo que demanda la gente, argentinos y extranjeros, de vuelta para poner su plata en nuestro país, es que vayamos a esa normalidad, ¿no? Para ir a lo que fue la normalidad de décadas, no hay mucha gente haciendo cola, y eso lo notamos en la huida de capitales que tuvimos previo a las elecciones y a la suba del tipo de cambio y a la suba del riesgo país, por supuesto, ¿no? Seguro. Ahora estamos notando lo inverso y obvio que no es que solamente de eso se beneficia el Tesoro, porque tiene un menor costo de Tesoro Nacional, ¿no? Sí, por supuesto. Un menor costo de endeudamiento, sino que también se beneficia a todo el resto de los argentinos y los demás niveles de Estado argentinos, ¿no? Hay otra buena noticia que me parece que está conectada también con la disminución de riesgo país, que tiene que ver con las reservas del Banco Central, que han tocado su máximo desde el año 2001, y también para acotar, tenemos que el Banco Central ya compró más de $1.000 millones en lo que va de enero, ¿sí? Fortaleciendo de esta manera las reservas. Sí, yo creo que están premiando a la Argentina con su confianza en parte, ¿no? En esta decisión. El Banco Central, si bien es cierto que no financiaba excesos de gastos del gobierno, sí estaba emitiendo, aprovechando en parte el aumento de la demanda de pesos, ¿no? Nosotros la verdad es que tenemos muy baja demanda, si viene hoy es más alta que a finales del 2023, tenemos todavía baja demanda de pesos, porque bueno, nos han estafado durante tanto tiempo con los pesos que no la queremos, ¿no es cierto? Entonces, seguro. Pero la verdad es que en términos internacionales nuestra demanda es muy baja, y en la medida que vamos ganando confianza que por lo menos nos van a estafar un poquito menos hacia adelante, vamos demandando más peso. Bueno, antes se usaba esa capacidad de emisión del Banco Central en vez de para comprar dólares, que un poco ayudan a consolidar la solvencia y la capacidad de defensa de nuestra moneda, del Banco Central. En vez de eso, bueno, a facilitar la verdad que la refinanciación de deuda de capital del gobierno y también a facilitar y hacer más barato el crédito del sector privado, ¿no? Ahí se destinaba esa capacidad de emisión y no a comprar reservas para fortalecer al Banco Central. Bueno, ahora cambió la prioridad, se está notando eso, no solo en estas, digamos, en esta consolidación de la confianza que hace que baje el riesgo país, sino también en que creo que en la medida que nosotros vamos viendo que el Banco Central es cada vez más sólido, también demandamos más peso, lo cual a su vez le permite al Banco Central emitir más pesos para comprar dólares, sí, ¿no? Lo cual te genera un círculo virtuoso, ¿no? Así que creo que eso está bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Sin lugar a dudas. Además, otra de las buenas noticias, y tiene que ver con la confianza, ya sea de las empresas, del ciudadano de a pie, creo que tiene que ver con el tema vinculado a la inocencia fiscal, a la ley de inocencia fiscal, es que se han incrementado notoriamente los depósitos en dólares en los bancos. Yo creo que eso también tiene que ver, más que con el tema de la inocencia fiscal, porque todavía creo que no debe tener mucho impacto, es que tiene que ver con la confianza, ¿no? Hay muchos dólares declarados, no en negro, que están fuera del sistema en la Argentina, ¿eh? Y eso pues, están, y antes eran muchísimos más todavía, toda la diferencia de lo que han aumentado desde finales del 2023 hasta ahora, los depósitos en dólares. Eso no es que todo fue comprado con ingresos de argentinos en los últimos 2 años, sino que en gran parte estaba antes en una caja de seguridad o afuera, y no en la caja de seguridad, imagínate, no te rendía nada, ahora por lo menos te rinde algo.
si lo invertiste en un banco, o también si viniste y compraste dólares, compraste bonos, quiero decir, o deuda, lo invertiste acá en la Argentina, parte de esos dólares seguro quedaron en los bancos, y todo esto es algo que está pasando porque hay más confianza en la Argentina, más que nada. Creo que hacia adelante es probable que veamos que parte del aumento de los depósitos en dólares tenga que ver con el tema de la inocencia, de la ley de inocencia fiscal, sí, porque va a haber más argentinos que se van a animar a blanquear esos ingresos, porque ojo que todo lo que extraí hoy, hasta ahora, todo lo que vos ponías en un banco, más vale que fuera blanco, ¿no es cierto?, que lo tuviera declarado, porque si no te podía expulgar el arca. A partir de la inocencia, de esta ley de inocencia fiscal, eso se vuelve más difícil, sobre todo en determinadas condiciones que fija la ley, y entonces más gente se va a animar a depositar eso, que la verdad es que el mismo Estado le obligó a negrear. Yo estoy en contra en general de los blanqueos, ¿no? Pero sí, acá imagínate que acá lo que pasó es que, sobre todo los sectores que tienen baja capacidad de ahorro, el Estado los obligaba a ahorrar a través del cepo en pesos, ¿no? ¿Y quién se va a quedar con un peso para que el Estado te estafe, ¿no? Y te saque impuesto inflacionario? O sea, nadie. Entonces no, la por gente... supuesto, iban al blue, al mercado, claro. Al blue, porque los más sofisticados, que por ahí invertían afuera, se llevaban las plata, los que tenían más o menos conocimientos medios, ahí tenían estas apps que usan mucho los chicos ahora como para invertir en activos locales, pero denominados, o extranjeros, denominados en moneda extranjera, por supuesto, y entonces lo hacían a través de ahí, que se llaman dólares financieros, ¿no? Pero los que tienen bajo ahorro, la única salida que tenían para defender sus ahorros era ir a la cueva, ¿no? Porque el Estado no te vendía, no te dejaba que te vendan en blanco. Así que los obligaste a negrear sus ahorros, y ahora tenés que darle una chance para que los vuelva a incorporar digamos, a la economía argentina, con un doble beneficio. Uno, primero, para este señor, que si no se le complica por ahí usarlos para algo que pueda querer, ¿no? Y que haya que adquirir en blanco, cambiar una vivienda, por ejemplo, ¿no? O comprarse una. Y lo otro, porque en su momento esos dólares la gente de seguro que los compró a costa de ahorrar, porque tenía miedo de lo que pudiera venir en la Argentina, entonces ahorró, hizo un sacrificio para guardarlo, sacrificio que ahí no necesitas hacer porque no viene una crisis, y entonces la verdad es que mucha gente, y cuando ahorraron, eso generó que la economía le fuera mal, porque evidentemente creciera menos o que entrara en recesión, porque eso significa ahorro, en menos consumo de inversión, ¿no es cierto? Entonces impactó negativamente en la economía. Ahora, permitirle usar... Te perdí, Aldo. ¿Me recibís bien? A ver. Ahí tengo cierto inconveniente para recibirte. ¿Me estás recibiendo bien? Ahora sí. Bueno. El contacto está perfecto ahora. Te decía que, bueno, de la misma forma que antes bajó el consumo y la inversión en la Argentina, con impacto negativo sobre nuestro bienestar, ¿no? Y sobre la economía, cuando esta gente ahorró esos dólares para comprar esos dólares, el que vuelvan a entrar al sistema, ya sea porque lo gastan o porque lo depositan en un banco, justamente lo que hace es aumentar el consumo y la inversión, ¿no? Entonces nos mejora el bienestar a todos. Nos estamos poniendo esos ahorros que antes no les servían a nadie ahí guardados, y en negro los estamos poniendo a trabajar para todos los argentinos, ¿no? No solamente para el que los está usando. Seguro. Ahora, te llevo a otro tema que tiene que ver con proyecciones del Fondo Monetario Internacional en relación al crecimiento económico de los países que conforman el G20. Para el fondo, la Argentina aparece como el cuarto país con mejor proyección dentro de este año. Yo creo que sí, que este año vamos a crecer cada vez más rápido en función de que haya esta, digamos, una consolidación de
las reformas que hay que hacer, reformas estructurales, como la reforma laboral, ¿no? La reforma previsional, la reforma tributaria, en la medida que la gente, los argentinos y extranjeros vean que hay un compromiso de la mayoría no solamente del gobierno, ¿no? Sino de la mayoría de la dirigencia política, sobre todo la que está en el Congreso o está en cargos importantes como los gobernadores, ¿no? También el resto de la dirigencia, ¿no? Que la dirigencia empresarial, gremial, profesional e intelectual apoyando estas reformas estructurales como para poder llevar este país a ser un país normal, que es lo que queremos todos. Cada vez lo que vamos a ver es que va a haber más confianza para invertir y consumir en la Argentina, y obviamente va a haber también más ingreso de capitales y menos gente tratando de sacarlos, con lo cual evidentemente eso va a traer más financiamiento para esa demanda interna, y eso es lo que hace que una economía crezca, ¿no? Justamente eso, y por eso creo que este año sí vamos a tener un crecimiento, creo por lo menos alrededor del 4%. Y si realmente nuestra dirigencia en general demuestra ese compromiso mucho más de lo que yo estoy esperando, que soy conservador, porque así más vale ser en la Argentina, y bueno, puede llegar a crecer 4,5%, ya el 5% del presupuesto me parece más difícil, pero un 4,5% tranquilamente puede crecer y ya dejar posicionada a la Argentina seguro para crecer un 5% o más el año 2027. Pero bueno, eso depende de cuánto demostremos los argentinos que estamos dispuestos a modificar todo lo que hicimos mal durante décadas para que este país justamente sea un país normal, ¿no? Seguro, seguro. La última, Aldo, y te agradezco infinitamente este contacto. Te quiero consultar acerca de la estimación del índice de precios al consumidor que mes a mes, semana a semana y mes a mes elabora Libertad y Progreso. ¿Cómo ves la inflación del mes de enero? Nosotros la vemos con alguna desaceleración, lo que hemos medido hasta en la tercera semana. Exacto. Es un 2,6%, ¿no? Lo cual nos parece bastante razonable. Algunos tienen mediciones menores a ese porcentaje, porque la verdad que lo que estamos viendo mayormente es el impacto de la depreciación del peso, la pérdida de valor del peso que tuvimos antes de las elecciones, ¿no? Antes de las elecciones había un temor creciente a que no íbamos a seguir apoyando este cambio hacia la normalidad, y si íbamos a volver al pasado, la verdad que primero nadie quería tener ahorros en Argentina, por eso vimos que crecía el riesgo país y subía el dólar a los pavos, porque no jugábamos los capitales y los ahorros, pero tampoco queríamos tener pesos, ¿no? Como no queríamos tener pesos, eso hizo que el peso perdiera valor. Bueno, esa pérdida de valor al principio la vimos en los tipos de cambio reflejada, pero también se perdió valor contra el dólar, el peso perdió valor también contra el resto de los bienes y servicios, tienen que valer más, ¿no? Entonces eso se refleja en el tiempo, ¿no? Y al principio el impacto en el conjunto sobre el que pega, el subconjunto total de los precios de los bienes y servicios es mayor. Al rato, claro, abarca una cantidad suficientemente grande ya el impacto total, eso hace que va a llegar ahí, hace que vaya creciendo la inflación, pero bueno, cuando ya es mucho lo que abarca del conjunto de los precios de los bienes y servicios, cada vez quedan menos, así que lo que ves es que cada vez me queda menos depreciación pasada por verse en la inflación futura. Y bueno, y ahí dependemos de esto que está haciendo, creo yo, que vos comentabas, que también se refleja en el valor del dólar, esta tendencia, este cambio que también ha tenido el Banco Central a priorizar fuertemente el bajar la inflación, ¿no? Entonces, para eso necesitas estabilizar el valor del peso, o por lo menos que se deprecie, pierda poquito valor, ¿no? Y eso es lo que hace ser optimista, porque muy probablemente ya en el segundo trimestre veamos una inflación que perfore el 2%. Sí, que comience con uno. Claro, y que a fines de año, por ahí cuarto trimestre, estemos con una inflación
de menos del 1%, con lo cual esto la verdad que sería un logro muy importante para el Banco Central, porque además lo dejaría muy bien posicionado para que hacia mediados del año que viene, a más tardar, podamos tener un dígito de inflación anual acumulado en 12 meses, ¿no? Seguro. De lo cual, para los argentinos sería algo como haber llegado a un sueño, ¿no? Sí. Haber ganado la grande, ¿no? Ya lo creo. Parecía imposible. Ya lo creo, Aldo, querido. Te agradezco mucho. Sos muy amable, ¿eh? Siempre. Muchas gracias a ustedes. Un gusto para mí y que tengan buena semana. Igualmente para vos. Fuerte abrazo. Abrazo enorme. Abrazo, chao. Hasta luego. Lo escuchabas a Aldo Abrán, economista.